Ante este nuevo escenario o foco bélico que se está presentando en Siria, ante el ataque de un grupo de aparentes terroristas, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nemencia, denunció que los Estados Unidos y sus aliados son quienes están prestando apoyo a los yihadistas terroristas. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, incluso Ucrania, está en la organización de actividades de combate y de suministro de armas a milicianos que operan en el suroeste de la República Árabe Siria. Fíjense ustedes entonces, de Ucrania a Siria. ¿Qué pasará ahí? Justamente durante la sesión de emergencia celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Siria ante Naciones Unidas, Qusay al-Dahak, denunció que la ofensiva terrorista en el norte, justamente aquí arriba, en el norte del país, no podía haberse realizado sin una orden operativa conjunta de Estados Unidos, Israel y sus aliados en este conflicto. Bueno, frente a este escenario nosotros hacemos varias preguntas y esas preguntas vamos a tratar de responderlas hoy acá. Pero antes debo recordar que a través de nuestras redes sociales, justamente, especialmente en nuestra cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Y está vinculada con lo que hicimos en la introducción. El gobierno de Siria, respaldado por Rusia, enfrenta intensos ataques de terroristas apoyados por Estados Unidos, Israel y otros aliados. ¿Cuáles son los objetivos de esta agresión contra el pueblo de Siria? Hemos colocado 5 opciones. La primera, imponer un gobierno títere de Estados Unidos. La segunda, reforzar la expansión sionista. Tercero, facilitar ataques contra Irán. Cuarto, otro frente contra Rusia y China. Y la quinta, que posiblemente está vinculada con todas las demás, incrementar la escalada armamentista. Pueden responder una sola pregunta porque ese es el sistema de Telegram, pero la opinión de ustedes puede confeccionar una tendencia. Si no ha participado, puedes hacerlo ahora a través de Telegram en Telesur TV, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas de ustedes para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y por supuesto, para avanzar en la interpretación de este proceso, hemos invitado a un analista que está siempre pendiente de esta situación, no solamente en Siria, sino en todo el Medio Oriente, que es Daniel Lobato, analista político internacional, especialista en Oriente Medio y Oriente Próximo. Nos acompaña desde Madrid, España. Daniel, ¿cómo estás? Un placer estar esta noche con vosotros, acompañaros y un saludo a la audiencia de Telesur. Gracias, Daniel. Fíjate tú, vamos a empezar, como dicen, desde el principio. Después que Siria había logrado, con mucho esfuerzo, ir armonizando su vida, haciendo una cantidad de desarrollos dentro de su propio país para salir de la guerra que Estados Unidos creó, y a pesar de que Estados Unidos permanece allí incrustado en algunas partes de Siria robándole el petróleo, bueno, ahora aparecen unos llamados terroristas, que a todas luces parecen ser enviados por los intereses transnacionales, capitalistas, imperialistas que tienen su asiento en Estados Unidos y probablemente en Israel como sionismo. ¿Qué interpretación tienes tú al respecto? Bueno, hay que remontarse un poco en la historia para entender qué es lo que ocurre en Oriente Medio, especialmente tampoco mucho más atrás, al margen de la implantación por la fuerza de la colonia extranjera en Palestina, llamada Israel, pero hay todo un esquema de dominación de Oriente Medio, poniendo a gobiernos, a reyes, satélites de Occidente, una muralla protectora de esa colonia alrededor. Esos esquemas los hemos visto en el pasado, por ejemplo, con Sudáfrica, Rodesia, Angola, Mozambique, un proceso de descolonización regional. Ese es el proceso que llevamos viviendo en Oriente Medio hace 100 años, pero especialmente agudizado desde que la caída de la Unión Soviética aprovechó el imperio estadounidense con su colonia israelí en Palestina para dejar todos los estados alrededor de Israel en dos formatos. O estados aliados del imperio, del colonialismo, del sionismo, o estados destruidos, básicamente, ¿no? Y eso es lo que hemos visto con Libia, con Irak, con Líbano, que es un estado semidestruido política y económicamente. Con Siria hemos visto 11 años de guerra contra Siria. Ese es el esquema digamos, de debilitamiento regional a las fuerzas que combaten
una revolución o una lucha anticolonial como las que hemos visto en el pasado, también en Latinoamérica durante varios siglos, ¿no? Hace tiempo, o en lo que era Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, con China apoyando ahí contra Estados Unidos y Francia. Entonces ese es el esquema. Y lo que hemos visto en los 11 años de guerra contra Siria ha sido el proceso de intentar desmembrar, trocear el país, porque Siria estaba en el centro geográfico de las resistencias regionales que apoyaban a Palestina, apoyaban a Líbano. Hay que entender que esas fuerzas regionales van desde Irán, Irak, Siria hasta Líbano, e incluso hasta 2013, que podían operar e entrar, por ejemplo, en Gaza, hasta la presidencia de Mohamed Morsi en Egipto, hasta que fue derrocado por un golpe de Estado occidental de al-Sisi, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos visto ha sido la derrota de Israel en Líbano, cuando los nativos libaneses han salido en ayuda de los nativos palestinos y han estado derrotando básicamente al régimen israelí, borrando Israel del mapa en el norte de Palestina, las colonias, etcétera, haciendo fracasar la entrada, la invasión terrestre del sur de Líbano, que ha tenido que retirarse Israel y lo ha vendido como un acuerdo de alto el fuego, pero básicamente ha sido un alto el fuego autoproclamado por parte de Israel, vendido, ya digo, como un acuerdo con no se sabe quién, pero ha sido un alto el fuego unilateral. Lo que ha hecho el imperio Israel, y sobre todo con la traición gigantesca de Turquía, ha sido reactivar el frente en el corazón geográfico de la resistencia de Siria, una Siria muy debilitada después de 13 años de guerra, y activarlo con todas las fuerzas terroristas de la multinacional terrorista de Al-Qaeda, renombrada como Al-Nusra o renombrada como Hayat Tahrir el-Sham, etcétera, y intentar partir el espinazo, partir la espalda a la resistencia regional, como hemos visto, pues tomando con gran fuerza la ciudad de Alepo, haciendo peligrar hoy la de Hama, y sobre todo, si vemos la línea de penetración terrorista norte a sur, intentando rodear Líbano para evitar o impedir el reaprovisionamiento, el reabastecimiento de Hezbollah, y que Israel en el futuro pueda volver a atacar Líbano con un Hezbollah más debilitado. Está clarísimo entonces. Entonces, lo que está pasando en Siria no es otra cosa que otro frente de batalla en este proceso de expansión del sionismo, que si no entra por un lado, entra por el otro, pero como tú acabas de explicar, ha sufrido una cantidad de pérdidas que le obligan a ser más agresivo, más violento, y en este caso con Siria. Pero vamos a agregar un elemento más acá, Daniel. A este conflicto se le suma, como tú sabes, una ola de desinformación, orquestada por medios de difusión de mensajes y o de comunicación que están, bueno, en manos hegemónicas del imperialismo. Un claro ejemplo fueron las noticias, si se puede llamar noticias, o mensajes disfrazados de noticias, desmentidas por parte de Siria en torno a la presunta presencia de terroristas en Hamá, una ciudad importante. El Ministerio de Defensa aseguró recientemente que las Fuerzas Armadas sirias controlan completamente la ciudad, mientras denuncian que carecen de fundamentos esas informaciones, esos mensajes difundidos acerca de grupos terroristas que presuntamente han logrado controlar el territorio. Algo que también desmintieron medios como Al Mayadin, cuyo equipo ha enviado a la nación y ha confirmado que ningún terrorista entró en Hamá y no se produjeron enfrentamientos en los barrios de la ciudad. Un poco lo que pasó con Trípoli, ¿te acuerdas? Cuando decían que estaba tomada la capital y en realidad estaban los simpatizantes a Gaddafi apoyándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con este otro frente de batalla? Que no es el del terreno terrestre, sino el terreno de las redes sociales y el mundo cibernético. Toda guerra de opresión, de dominación del imperio colonial va acompañada de una guerra mediática. Eso lo hemos visto especialmente desde la propaganda de la agresión contra Irak en 2003, con aquellas famosas armas de destrucción masiva que nunca existieron y que fue una burda excusa para saquear el país iraquí del petróleo como hoy está, y dejar Irak en un país semidestruido, no destruido del todo, pero un poco como Líbano, políticamente, económicamente, no se ha recuperado nunca Irak, y sin embargo su petróleo va siendo expoliado. Pues desde entonces que realmente el imperio se encontró con unas manifestaciones mundiales de los pueblos de todo el mundo,
mundo, porque era obvio y era muy evidente para todas las poblaciones del planeta, que el interés que manejaba esta invasión de Irak era burdamente el petróleo. Desde entonces el imperio, Estados Unidos, Europa en conjunto, se han esforzado mucho en, digamos, hacer una guerra de propaganda permanente, ¿no? Y así lo vimos con Libia, como tú lo has recordado, con el tema de Trípoli, pero primero con aquella propaganda de que Gaddafi estaba asesinando, masacrando a su propia población, vendido además con retóricas burdas sobre mil cuestiones, ¿no? Y al final, pues Gaddafi fue ejecutado con aquella Hillary Clinton dando saltos en la Casa Blanca de por fin le hemos acabado con él, ¿no? Y eso ha proseguido después con la guerra contra Siria, una guerra que ha sido un complot urdido por distintos países, no solo Estados Unidos y Europa, e Israel, por supuesto, sino también potencias regionales al servicio de Occidente, como Qatar y Turquía, que vieron una magnífica ocasión. Qatar para intentar imponer su oleoducto, Turquía para intentar apropiarse de territorios del norte de Siria y turquificarlos, como estamos viendo en territorios que lleva invadidos Turquía en el norte de Siria, y los está turquificando, las escuelas, a los niños de Siria, con los retratos de Atatürk, de Erdogan, y utilizando la moneda turca, el servicio postal turco, ciudades que hoy básicamente son 100% turcas en el norte de Siria, y eso es lo que pretende hoy mismo en el Parlamento turco. Se hablaba de ello, ¿no? De que Alepo siempre había sido turca, decía un portavoz de un partido político. Claro. Turco, ¿no? Entonces eso está en los sueños, y esa propaganda, sin embargo, como tú decías, es vendida en Occidente como los rebeldes, los opositores a Assad, al gobierno siria, cuando en el Consejo de Seguridad de la ONU se ha definido Al-Qaeda, al-Nusra, Hayat Tahrir el-Sham como una organización terrorista, ¿no? Sí, justamente quería hablarte de eso, porque hubo una sesión de emergencia, ¿no?, que tú acabas de mencionar, celebrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí Siria utilizó la ONU, que tú sabes que poco sirve para resolver problemas, pero por lo menos sirve de caja de resonancia. Ahí Siria denunció que los ataques terroristas son utilizados como herramienta de política exterior. La acusación es hecha por el representante de Siria, Qusay al-Dahak, y se sustenta en un supuesto acuerdo entre Turquía e Israel. Por supuesto, ahí estaría metido, por supuesto, Estados Unidos, y supondría un trabajo en conjunto para efectuar una ofensiva en el norte del país, como tú lo acabas de explicar. A esta declaración se añade que el ataque coincidió con la afluencia de terroristas a través de la frontera norte y la intensificación del apoyo externo, que incluye armamento militar, alta tecnología para comunicaciones, drones, vehículos, logística y más. Y ahí viene la otra parte que nosotros tenemos en nuestra pregunta, y lamentablemente nos queda poco tiempo para que tú participes en la respuesta. Pero detrás de esto, por supuesto, están las industrias transnacional armamentista, que siempre quieren crear espacios, para la guerra, que es el instrumento de su negocio, ¿no es así? Daniel, 30 segundos. Bueno, muy breve. Es una economía circular por parte del imperio. Es una economía que va derivada a sus propias industrias armamentísticas, ¿no? El saqueo a otros pueblos. Pero efectivamente aquí uno de los grandes protagonistas es Erdogan, es Turquía. La puñalada que ha asestado al pueblo sirio, al pueblo palestino, a pesar de su retórica encendida permanentemente contra Netanyahu. Él ha sido el primer facilitador de la guerra en Siria durante 11 años, dejando el paso franco para terroristas de una multinacional internacional, de Uzbekistán, de Tayikistán, de Jordania, de Malasia, etcétera, y eso es lo que estamos viendo hoy de nuevo. Y a la vez, en estos momentos, también una puñalada a Rusia e Irán, porque había llegado a unos acuerdos en Sochi, en Astana, sobre un desescalamiento de la guerra en Siria, e incluso un compromiso a neutralizar los containers de terroristas de la zona de Idlib, de Afrin, etcétera, que tenía invadidos Turquía, ¿no? Y entonces lo que se ha demostrado es que sigue al servicio del sionismo. Erdogan sigue siendo el máximo proveedor de petróleo al régimen israelí, de los tanques que masacran a los palestinos, y a ese imperio, a ese sionismo, se sigue estando subordinando el régimen turco de Erdogan. Gracias, Daniel Lobato, por tu interesante aporte que nos ayuda a ver otro enfoque de esta situación. Hasta la próxima, ¿sí?
Un placer, cuando queráis. Bien, vamos a ver ahora, para la segunda parte, otro tema, ¿no? Pero antes quiero recordar que pueden seguir participando con nuestra encuesta de hoy. Aquí está el código QR con la pregunta y las opciones de respuesta para que ustedes participen. Porque al final, como les dije, vamos a analizar los resultados y las tendencias que ustedes están manejando. En la próxima parte, por supuesto, ante este hecho, ante esta evidencia, ante esta coyuntura, vamos a ver hacia dónde apunta entonces, qué va a pasar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes son los ganadores o perdedores en esta historia? ¿Hacia dónde apunta realmente esta guerra que se ha originado de nuevo en Siria? Porque estamos viendo que las cosas están cambiando en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, hoy analizando qué está pasando ahora en Siria, que de nuevo un grupo terrorista empieza a generar perturbaciones en la estabilidad de este país que venía desarrollando un proceso de reconstrucción, y luego aparecen estos elementos. Vamos a incorporar para analizar este asunto desde México a Eduardo Meneses, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente y miembro del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina. Eduardo, te hemos tenido varias veces porque siempre estos temas son los que tú manejas muy bien. Eduardo, vamos a escuchar un momentico al representante de Rusia para después incorporarte la pregunta, porque tiene que ver con lo que te voy a preguntar, ¿sí? Vamos entonces a escuchar la denuncia del embajador ruso ante las Naciones Unidas, Nevencia, sobre tropas terroristas organizadas para atacar a Siria y posteriormente a Rusia. Escuchen. La cooperación entre terroristas ucranianos y sirios, motivada por el odio hacia Siria y Rusia, está en marcha tanto en lo que respecta al reclutamiento de combatientes en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como para organizar ataques contra las tropas rusas y sirias en Siria. Bien, eso es parte del elemento que quiero preguntarte, Eduardo, porque en este instante hay varios analistas que coinciden en que ya desde hace tiempo, falta precisar en qué momento exacto, cuándo, dónde, cómo y por qué y con quién comenzó la Tercera Guerra Mundial. Ya como observamos en el planeta, hay frentes de guerra aquí, frentes de guerra allá, el genocidio contra Palestina, la situación ahora aparece en Corea del Sur, Georgia, el tema de Ucrania, los ataques contra Venezuela, contra Cuba. O sea, tenemos un planeta convulsionado y siempre conseguimos a los mismos protagonistas, Estados Unidos y sus aliados imperialistas en este proceso, los sionistas, los fascistas, los nazistas. Entonces, bueno, de repente aparece esta situación en Siria y la gente dice, ¿y qué tienen que ver los ucranianos con esto? Ucrania queda para allá y Siria queda para el otro lado. Bueno, porque es que existe un mundo que está entretejido por intereses transnacionales y la industria armamentista es la principal protagonista. Pero para crecer tienen que crear guerras para que haya demanda de armas. Y para expandirse, pues necesitan que esas guerras tengan como resultado territorios ocupados. Eduardo, ¿me equivoco o tienes otra confección? No, yo creo que totalmente esta lectura tiene dos ejes fundamentales, ¿no? El uno que tú acabas de calificar, que es esta idea de que más frente a la caída de la hegemonía económica de Estados Unidos, simplemente la industria militar es la que va tomando cada vez más importancia como una columna vertebral dentro de la economía estadounidense, que ya no solo utiliza el imperialismo para fomentar el peso de sus multinacionales, sino que la industria de la guerra se transforma en sí misma en ese negocio, ¿no? Entonces ese es un primer punto que es fundamental. Pero en cuanto a lo otro, tiene que ver con lo que tú decías, esta pregunta de cuándo empezó esta guerra, de cuándo se volvió global. Yo creo que claramente, y creo que lo hemos venido diciendo en varias de las entrevistas que hemos tenido aún, también en este espacio, el conflicto entre Ucrania y Rusia, creo yo que abrió esta fase de conflagración mundial, en el sentido en que Estados Unidos hizo una ingeniería de ese conflicto, ya viendo que no había una vuelta atrás de una emergencia de un mundo multipolar, en el cual Rusia es uno de los principales ejes de esa estructura, ¿no? Rusia fue el primer objetivo de la OTAN en ese sentido. Después se abrió Palestina, cada uno con un rol diferente, y todos sabemos que el de Taiwán es un tercer frente que se está estructurando actualmente y que tiene que ver con tratar de impedir de que surja otro espacio de construcción mundial económico y diplomático, que es un mundo multipolar en torno de los BRICS.
Bien, Eduardo, vamos a ver acá, porque el dominio de Estados Unidos en Medio Oriente se ve afectado por naciones como Líbano, Irak e Irán. Son como tapones para este proceso expansionista. Así destacó el exministro de Relaciones Exteriores y Emigrantes del Líbano, Adnan Mansour. Según el diplomático, Washington y Tel Aviv, es decir, Estados Unidos, este país inventado llamado Israel, son los principales promotores de los ataques perpetrados al norte de Siria, alegando que ambas naciones, o mejor dicho, ambos regímenes, financian y respaldan las agresiones. Asimismo, añadió que Estados Unidos no puede implementar completamente sus proyectos en el Levante mientras Siria siga aliada con socios, como en este caso Rusia, que se oponen a las políticas y proyectos de Occidente. Entonces tienen que despejar a Siria para poder entonces avanzar. Incluso la meta es llegar hasta China, pasando por Irán. Eduardo. Sí, claro, recordemos que aquí fue exactamente lo que pasó en Ucrania, ¿no? O sea, en Ucrania, cuando hubo un gobierno que era prorruso, lo que hubo en el 2014 fue un golpe de Estado en contra del presidente de aquella época. En Siria se trató de hacer lo mismo en el 2011, luego de la primavera árabe, solo que no lo lograron. Y aquí hay que estar muy claros. Esta agresión que emerge en Siria, donde está claramente estos grupos islamistas, comenzando por Hayat Tahrir al-Sham, que es el nuevo nombre que tiene el Frente al-Nusra, ¿no? Que es parte de todo lo que ha sido la red de Al-Qaeda, está claramente y ha sido históricamente fomentado por el dinero estadounidense para desestabilizar a esta región. ¿Por qué surge en este momento? Es muy interesante. Hay que entender que hay este falso cese al fuego, digo falso cese al fuego con Líbano, porque ya Israel lo ha roto más de 100 veces, hay mucha evidencia de eso. Cuando digo 100 veces, no es por usar cualquier número. Acaban de salir informes oficiales de que han habido más de 100 rupturas de cese al fuego, que además era un cese al fuego de 60 días, no era un cese al fuego en dirección de un tratado de paz o una resolución a las tensiones. Al contrario, lo que hizo Israel al no poder avanzar militarmente, tanto en Líbano como contra la resistencia palestina, se replegó para tratar de cortar los lugares por los cuales la resistencia libanesa, principalmente Hezbollah, era alimentado de armas. ¿Y dónde es ese lugar? ¿Cuál es el lugar geográfico por el cual se da este aprovisionamiento de armas de la resistencia libanesa? Es justamente Siria, es toda la frontera de Líbano para Siria. Entonces se crea el cese al fuego y misteriosamente atacan todos estos grupos islamistas y estos mercenarios, justamente todo el norte de Siria, para volver a desestabilizar la región y tratar de impedir que la resistencia libanesa en contra del proyecto sionista pueda resistir a lo que viene, ¿no? Que obviamente Israel no ha cesado un solo segundo su plan expansionista. Está clarísimo, Eduardo. Y bueno, y esta historia, como dicen las películas, to be continued. Esta historia continuará y seguramente te tendremos que llamar para que tú nos ayudes a interpretar de nuevo esta situación. Gracias, Eduardo. Voy a mostrarte el resultado de la encuesta de nuestros usuarios, ¿viste? Para que veas cómo nuestro público está clarísimo, ¿no? La mayoría de nuestros encuestados, 51%, dice que lo que se está buscando es imponer un gobierno títere de Estados Unidos para el avance. Esto es lo que básicamente la gente está afirmando. Pero vamos a hacer la conclusión. Gracias, Eduardo. El gobierno de Siria, respaldado por Rusia, enfrenta intensos ataques terroristas apoyados por Estados Unidos, Israel y aliados. ¿Cuáles son los objetivos de esta agresión contra el pueblo de Siria? Bueno, aquí estamos viendo, 51% imponen un gobierno títere de Estados Unidos, ahí en Siria. 19%, es decir, una quinta parte, piensa que es para reforzar la expansión sionista. Un 7% piensa que es para facilitar ataques contra Irán. 9% piensa que otro frente contra Rusia y China. Y un 14% es que van a incrementar la escalada armamentista. Pero la mayoría está consciente o seguro de que se trata de imponer un gobierno títere de Estados Unidos, que por supuesto a lo mejor arrastra todos los demás aspectos que hemos mencionado. Para concluir, varios expertos en temas geopolíticos coinciden en afirmar que la Tercera Guerra Mundial está en proceso desde cierto tiempo. Y seguramente diversos historiadores tendrán que precisar el momento, el lugar y los protagonistas quienes comenzaron este proceso bélico que, como todas las confrontaciones armadas, tienen su origen en los intereses que tienen quienes manejan las corporaciones capitalistas, especialmente las armamentistas, cuyo negocio es la guerra. De esta manera que la reaparición de un conflicto bélico en la maltratada Siria no es otra cosa que la continuación de la misma guerra mundial, que como observamos tiene diversos frentes en todos los continentes y con variadas expresiones, pero que apuntan a un objetivo común y a los mismos protagonistas.
entre lo que destaca, por supuesto, el ambicioso capitalismo, que con suma dificultad intenta mantener hegemónicamente Estados Unidos, pero todo indica que más temprano que tarde, aunque con mucha agresividad, las cosas irán cambiando en el mundo desde el sur.